tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas las colegas y los colegas que se unen a esta webinar que hemos preparado y que corresponde a un tema muy interesante relativo al liderazgo educativo y su relación con el estrés laboral docente, en el que hemos preparado una intervención de expertos académicos que han hecho investigaciones relativas a este tema, que los vamos a presentar en un momento. No sin antes darle la bienvenida a la Universidad Hebraica de México, en particular al área de educación. Este es un esfuerzo realizado principalmente por el área de educación de la Universidad Hebraica de México y en el contexto de la presentación de nuestras maestrías en educación. Antes que nada, quiero presentarles a mi colega querida, a Linda Michan, que nos acompaña esta tarde. Linda, por favor, preséntate. Hola, hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias, Miguel. Yo me presento, mi nombre es Linda Michan, soy coordinadora del área de educación de la Universidad Hebraica y bueno, Miguel Ángel Díaz, el doctor, es mi jefe de departamento, con el cual trabajo muy de la mano. Y bueno, a los ponentes, muchísimas gracias, doctores muy amables por su presencia aquí y a todos los asistentes. Creo que el tema nos toca de verdad en un punto muy álgido en estas épocas de tanta incertidumbre y que tenemos que saber un poquito más. Gracias a todos y bienvenidos. Así es, Linda. Linda, ¿por qué no nos introduces un poco acerca de las maestrías que ofrece nuestra Universidad Hebraica de México en torno a la educación y la dirección de organizaciones? Con mucho gusto. En la Universidad Hebraica contamos con la parte académica, con 2 maestrías, una en el área de educación, que es la maestría en instituciones educativas, que se imparte los días jueves por la tarde-noche, sabiendo que es para medios mandos, altos mandos, para directores, coordinadores. Y tenemos en la parte de innovación la maestría en dirección y liderazgo en organizaciones, más dirigida a empresas, a negocios. En ambas podemos, la verdad, contar con profesores, sobre todo con credenciales adecuadas, pero sobre todo con la experiencia de verdad laboral, tanto en instituciones educativas como en organizaciones, expertos en competencias directivas, en cuestiones de liderazgo, ya sea educativo o liderazgo de alguna otro tipo distribuido o demás en empresas, y que han sido de verdad gente que ha trabajado en altos mandos, lo cual eso ayuda mucho a que la experiencia se pueda transmitir a los alumnos. La maestría de innovación es los días lunes. Las materias que se van dando cada trimestre, está dividido por trimestres, son 2 materias, 2 asignaturas en los horarios de 6 a 8 y de 8 a 10 de la noche. Y bueno, la realidad es que los egresados pues han salido muy satisfechos con, de verdad, con todas las herramientas y las estrategias lo que se van dando, bueno, pues en este mundo de cambios y de cambios de verdad inesperados, yo diría de un día para otro. Incertidumbre, claro. Es verdad bueno, y como decía, en un cambio, incertidumbre, y bueno, lo que se requiere de verdad en el siglo XXI, muy enfocado a lo que es de verdad liderazgo, dirección e innovación en ambas maestrías. Esos son los 3 puntos que creo que tienen un valor agregado dentro de lo que es la Universidad Hebraica, que en sí misma es una universidad intercultural, en donde tratamos de que nuestros principios como Universidad Hebraica realmente se expandan hacia la cultura, hacia el respeto, la responsabilidad, el compromiso. Y bueno, hemos logrado tener generaciones que han salido satisfechas, que han regresado incluso a dar clases a la universidad.
y que de verdad esto, más allá de un posgrado, requiere de verdad de mucho compromiso y responsabilidad. Son presenciales, ambas maestrías, y bueno, pues eso es lo que estamos ofreciendo por ahora, independientemente de la licenciatura en educación, ¿no? Muchas gracias, Linda. Y Al bueno, contrario. cualquier informe, ya saben, tienen nuestras redes sociales de Universidad Hebraica de México, pueden acceder a ellas, o Linda les va a poner su correo electrónico Sí, en caso en de que este quieran momento. los informes aquí en nuestro chat. Muy bien, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta webinar que hemos preparado muy especialmente para todos ustedes, que lleva por título Liderazgo Educativo, Liderazgo Transformacional y Estrés Laboral Docente. Nuestros colegas expertos que van a impartir este webinar, quiero presentarlos de manera, digamos, muy sucinta porque sus currículum en realidad da para pues básicamente la mitad del tiempo que tenemos para este webinar. Y entonces voy a tratar de resumir lo más posible lo que nuestros colegas investigadores y también profesores universitarios tienen en su haber en este camino académico. En primer lugar, darle la bienvenida al doctor Dani Echerry Garcés, un colega y amigo mío de ya tiempo. Digamos que es el Arosamena ustedes vieron el béisbol, vieron al bateador y catcher y jardinero central del equipo mexicano de béisbol que era cubano de nacimiento y luego nacionalizado mexicano. Bueno, pues imaginen que Dani Echerry, el doctor Dani Echerry, es nuestro Arosamena, ¿no? Pero en el liderazgo educativo, una estrella de verdad y además con un carisma inigualable. El doctor Daniel Echerry Garcés, a quien le doy la bienvenida, estudió la licenciatura en psicología y la maestría en psicología médica en la Universidad Central de Marta Abreu de las Villas, en Cuba, de donde él es oriundo y es doctor en psicología con orientación en calidad de vida en salud y es egresado del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. El doctor Echerry es coordinador de proyectos psicosociales en SICA, Michoacán. Asimismo, es profesor investigador de tiempo completo, o fue investigador de tiempo completo en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. En su experiencia laboral ha participado como coordinador de la unidad preparatoria del Departamento de Diagnóstico Educativo de la Facultad de Español para No Hispanohablantes, FENI, de la Universidad de La Habana, en Cuba, y además fue coordinador del capítulo Cuba de la Red Internacional de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo, Interlíder, de la cual hoy es vicepresidente. Pues bienvenido, doctor Dani, ¿cómo estás? Gusto en tenerte con nosotros. Hola, hola Miguel y hola a todos. Muy buenas tardes. Con mucho placer de estar acá compartiendo este espacio y a la orden para lo que necesite. Muchas gracias, bienvenido. También tenemos con nosotros al doctor Felipe Santoyo Telles. El doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI, nivel 1 hasta donde lo tengo actualizado. Seguramente ahorita ya pasó al nivel 2, que él nos platique en un momento. Es doctor en Ciencia y Tecnología con orientación en procesos agroindustriales por el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, CIATEJ. Sus líneas de investigación son el modelo matemático, la estadística multivariante y la aplicación de técnicas estadísticas a la solución de problemas. Bienvenido, doctor Santoyo. Gusto en saludarte. Muy amable, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, en un momentito más vamos a ver qué hace la matemática inmersa en estos otros campos que en términos generales pensaría uno que es la matemática esa de las ciencias duras y ahora hablando de fenómenos que no son deterministas. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues bienvenidos ambos y agradecerles el espacio que nos van a brindar en los siguientes minutos para que nuestros colegas invitados, a quienes también les damos la más cordial bienvenida de todas las instituciones que nos acompañan, quiero decirles que vamos a tener en este webinar una intervención de los doctores expertos. Ellos estarán interactuando y planteando algunos, digamos, lineamientos generales de su propuesta y posteriormente
una vez que ellos hagan esta intervención de aproximadamente 7 minutos cada uno, pero interactuando entre sí. Posterior a ello vamos a tener la posibilidad de interactuar entre nosotros, con ellos, hacer preguntas, hacer comentarios y obviamente tratar de profundizar en los temas que ellos nos estén abocando. Entonces, sin más, dejo la palabra al doctor Dani Eccherri, doctor César Santoyo, y bienvenidos de nuevo y muchísimas gracias y adelante. Hola, muy buenas tardes, Miguel. Bueno, aclarar que tanto Miguel como el doctor Felipe fueron mis asesores, ¿no? En la tesis de doctorado acá en México. Ya con ellos tengo un trabajo de tiempo, ¿no? O sea, diferentes, digamos, orientaciones, pero tengo un trabajo de tiempo. Miguel hace una perspectiva más cualitativa y con el doctor he trabajado precisamente la parte de salud laboral desde una perspectiva más cuantitativa, ¿no? Perspectiva que además fortalecí mucho acá en México. Decir que este tema, y digamos por qué hablar de este tema en esta tarde con respecto al liderazgo educativo y el estrés laboral, y precisamente se publicó en la revista GESIPE de la Universidad de Guadalajara, se publicó un artículo, también un libro que recién se publica por la Universidad Hebraica, el tema precisamente de el liderazgo educativo y la salud laboral, sobre todo enfocado a los factores de riesgo psicosociales en el trabajo, como vamos a ver en unos minutos, y el estrés laboral. ¿Por qué este tema o por qué de alguna forma abocarnos en este tema? Primero, es un tema que expresa precisamente a nivel teórico muchísimos vacíos en el conocimiento, o sea, es una relación que está descuidada y, o sea, esto yo lo empecé a estudiar desde el 2017, 2016, no sabía de la pandemia, ¿no? Hoy viene siendo un tema súper actual, un tema de muchísima importancia y pertinencia con respecto a lo que está ocurriendo con las escuelas y con respecto a los efectos post-COVID. No obstante, voy a decir el contexto que no ha cambiado, sobre todo desde el 2017, 2018. Se habla de estas cuestiones que voy a decir acá por parte de CONACYT, en el Consejo de Educación, y la gran pregunta que siempre ha orientado con respecto a qué hacer con México y la educación es por qué no avanza, ¿no? ¿Por qué hay problemas precisamente en algunos contextos con el avance en temas de desarrollo de las instituciones educativas y de la educación como proceso y como proceso esencialmente? Bueno, la primera es la desigualdad y la inequidad en materia educativa. Creo que es el primer tema que de alguna manera resalta y que es más discutido y que es más perfilado en las agendas políticas o de política educativa en México. La cuestión de la desigualdad y de cómo reducirla. Se habla de que incluso en algunas instituciones o en algunos sectores educativos incluso la refuerzan, no solamente que se reproduzca, sino también que refuerzan esa desigualdad. Las implicaciones de transitar de un modelo tradicional a un modelo de competencias complejas, que fue el modelo, el MEO, el modelo en el sexenio de Peña Nieto, sobre todo por los referentes éticos de la sociedad mexicana, que han sido distintos a los de la meritocracia, la presencia de vacíos de poder en determinados grupos, que obstaculizan capacidades democráticas y políticas de la educación mexicana, o sea, de generar agencia y de transformar. Y que es muy importante, el que no esté claro el modelo de individuo que se espera con la política educativa o con las políticas educativas que han ido cambiando y la necesidad de integrar las dimensiones humanas que corresponden al actor educativo, social, familiar, escolar e individual. Esto en función de explicar y reducir precisamente esta desigualdad educativa. ¿Qué retos tiene, por supuesto, según estos autores, Tuirán Hernández y Villalever, que lo están trabajando, lo trabajan fundamentalmente en el nivel medio, pero también hay acercamientos al nivel básico? El desafío de la ampliación de oportunidades educativas, que se amplíen la posibilidad tanto de acceso como de carreras, como de ofertas educativas. El desafío, como ya les decía, de la equidad y la inclusión, el desafío de la deserción escolar y la continuidad de las trayectorias educativas, la profesionalización docente, la necesidad, digamos, de que los maestros se profesionalicen, que incluso se impliquen también en temas de investigación. Tanto eso como la revalorización del magisterio, porque es uno de los problemas también que se ha destacado, es que ha ido perdiendo valor el ser maestro, el ser profesor en México. El desafío de los aprendizajes, cómo vamos a enseñar, cómo se actualiza la educación mexicana y que está a la par, digamos, de los últimos modelos, de los modelos más contemporáneos. El desafío del déficit en materia de infraestructura y el equipamiento de los planteles, una realidad que muchísimos planteles en México no cuentan con las condiciones básicas, sobre todo en contextos de vulnerabilidad social para afrontar procesos educativos efectivos.
El desafío de la prevalencia elevada de conducta de riesgo entre los jóvenes aumenta, todo esto asociado a diferentes fenómenos sociales, a la delincuencia, al crimen organizado, y el desafío de articular los perfiles de la oferta educativa con la demanda laboral. O sea, que lo que se está estudiando realmente les sirva a los estudiantes para poder tener un empleo en el futuro. Estos son los desafíos fundamentales de los que se habla y también estos que yo apunto aquí. Vamos a hablar un poquito porque he escuchado ahorita a la maestra Linda hablando sobre precisamente estos temas de lo empresarial y lo educativo. Y nosotros nos dedicamos también a la consultoría empresarial. Tenemos una especie de asociación consultora en la que intervenimos acá en empresas de la región del sur de Jalisco. Y este tema atañe a las escuelas. De hecho, se visibiliza menos en educación, pero es un tema que hoy mismo es un problema para todas las organizaciones mexicanas, y es el tema del estrés laboral. Yo pongo aquí académico para significar la diferencia entre el estrés laboral cuando es asumido desde un punto de vista empresarial y cuando es asumido desde un punto de vista educativo, porque son dos áreas que pareciera que pudieran ser similares, pero giran bien diferentes. Giran bien diferentes, incluso vemos que los condicionantes de una y otra son bien distintas y las estructuras que generan o que explican de alguna forma esa dinámica también son diferentes. Entonces, en el caso del estrés laboral, esto toca tanto para las empresas como para las escuelas. México, según la OIT, reporta los niveles más altos de estrés laboral según lo perciben los trabajadores a nivel mundial. Superan a China y superan a Estados Unidos. También aquí decir que el país reporta precisamente, o está entre las, lo acabamos de publicar el doctor Felipe Santos y yo en la revista Contaduría y Administración del UNAM, en una revista con digamos, un puntaje bien alto en cuanto a indexación, está en JCR, en un nivel 3, Q3. Ahí publicábamos una validación de la NOM 035 y hablaba yo precisamente del tema, o sea, en temas de estrés laboral y de factores de riesgo psicosociales, hablaba de que México está presentando o está reportado como uno de los países con más horas trabajadas. O sea, también está puntuando altísimo, o sea que sí trabajan mucho. Pero también está reportado como los países de menos producción de acuerdo a las horas trabajadas. O sea que algo está pasando. Y el problema fundamental, tanto en las empresas como en las escuelas, se identifica por diferentes actores y por diferentes agentes, tanto políticos como sociales, como educativos, como empresariales, que el tema está en las relaciones sociales en el trabajo, en cómo se relacionan en el trabajo. Con las tipicidades que lleva cada ámbito, ¿no? Con las tipicidades que lleva cada ámbito, sobre todo el ámbito educativo, vamos a profundizar en esto, no en el empresarial, ¿qué ha pasado? Bueno, primero que hacen falta alternativas educativas y de gestión que impacten en todos los niveles para la solución de estas problemáticas, porque a veces quedan estas soluciones en niveles muy micro, no atraviesan lo meso, no llegan a lo macro, o se bajan desde lo macro, pero no se cumplen luego en los demás niveles. Hacen falta estrategias que impacten a todos los niveles, y hay una escasa visibilidad precisamente de la necesidad de trabajar cómo los directores y cómo los procesos de liderazgo pueden potencializar, pueden facilitar la reducción tanto de los factores de riesgo psicosociales como del estrés laboral docente. ¿Por qué hablar de factores de riesgo psicosociales? Porque bueno, me dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Y es que vienen como un paquetito, ¿no? Cuando hablo de estrés laboral, tengo que hablar de factores de riesgo psicosociales porque son los factores que predisponen, o sea, son los predictores del estrés laboral. Ajá. Bueno, trabajamos esencialmente con este modelo. ¿Por qué? Miren, cuando uno encuentra o busca temas de salud laboral docente, hay muy poco trabajado. Las escuelas como si no existieran en este tema, ¿no? Al menos en México. En Argentina, por ejemplo, hay un actor político importante que son los sindicatos de las escuelas y hay un delegado de salud laboral en las escuelas, pero no es la experiencia de México, ni de casi toda Latinoamérica, en Cuba tampoco. Ajá. Entonces, este tema ha estado muy descuidado en el área educativa. La NOM 035, por ejemplo, que es una norma que busca prevenir los factores de riesgo psicosociales en el trabajo para evitar los riesgos psicosociales, que voy a explicar después la diferencia, vemos que realmente no contiene o no está contenida en la norma la necesidad o las necesidades, perdón, que tienen las escuelas. Está hecha esencialmente para el área empresarial. Para ahí está funcionando más o menos, pero para las escuelas no. De hecho, es un pendiente que tenemos, yo lo había dicho en Interlíder, en la red, es un pendiente que tenemos el de adaptar la NOM 035 para poder investigar en el área educativa estos temas, ¿no? De salud laboral. Este es el modelo que propone precisamente la Organización Mundial de la Salud para trabajar en las organizaciones
el tema de la salud laboral, ¿no? Se llama Modelo de Entorno Laboral Saludable de la Organización Mundial de la Salud, y estas son las avenidas de influencia, los procesos y los principios centrales, que se considera como 4 grandes variables conceptuales: el ambiente físico de trabajo, los recursos personales de salud, la involucración de la empresa en la comunidad y el entorno psicosocial del trabajo. Esto bajo un ciclo de procesos que implica precisamente el movilizar, el reunir, el evaluar, el priorizar, el planificar, hacer entonces, reevaluar y nuevamente mejorar. En el centro de todo esto, como el corazón de todo este proceso en el modelo, está precisamente el liderazgo. Y el liderazgo que propone la Organización Mundial de la Salud, por eso es el que trabajo, aun cuando podamos verlo, hasta cierto punto todavía se usa, pero hay quien lo ve ya obsoleto, ¿no? En temas de liderazgo, en términos teóricos, que es el liderazgo transformacional. Bueno, esta es la propuesta que hace la Organización Mundial de la Salud, que sea el liderazgo transformacional todavía centrado en el director. Por eso es que asumí el transformacional y no el distribuido. Y otra cosa importante es que para evaluar desde un punto de vista instrumental, técnico, estadístico, no contamos en México con cuestionarios de liderazgo distribuido. El más actualizado que hay de liderazgo es precisamente el Multifactor Leadership Questionary. Tuve la posibilidad en mi estancia en la UNAM de intercambiar, de tener algunas sesiones de trabajo con quien lo validó aquí en México, Alejandro Mendoza, trabaja en la NAHUAC y trabaja también en la UNAM, y gracias a él tuve acceso también a las claves para poder evaluar todo esto, ¿no? El liderazgo transformacional. Él no utiliza el modelo de Lakewood, que es quien extrapola del campo empresarial al campo educativo el liderazgo transformacional, sino que se sigue guiando por los modelos de rango completo, que también es el que yo utilicé, porque en el de Lakewood nada más te quedas con el transformacional. Entonces, en el de rango completo los investigas todo y decidí irme entonces al clásico, ¿no? Desde el principio. Entonces, en el centro está el liderazgo transformacional como una competencia del director, o sea, sí es asumido. Lo aclaro porque no es lo mismo cuando lo asumes como el distribuido, como proceso, sino que en el perfil de puesto que tiene el director educativo aparece la competencia de liderazgo por perfiles por competencia, y precisamente el liderazgo transformacional es el que se propone para estas cuestiones. De hecho, en las escuelas, cuando uno va a capacitar, por ejemplo, que he tenido la posibilidad de acercamientos a la capacitación, por el que más te preguntan es por el transformacional, y no es por gusto, porque es digamos, la última revisión que hizo Zoom y Lakewood con respecto al liderazgo transformacional, es el que más evidencia empírica ha ido demostrando en los últimos 30 años. Estamos hablando de un liderazgo distribuido, que es excelente, yo coincido que es la propuesta a la que, o sea, debemos movernos a un liderazgo distribuido, pero siendo realistas y por ajuste y por contexto, creo que necesita un poquito más de trabajo teórico y de evidencia, en mi opinión. Entonces, en este sentido, ¿en qué consiste precisamente el liderazgo transformacional? En generar engagement, en generar compromiso, en generar participación por parte de los trabajadores. Aclaro, este modelo, la OMS lo pensó para las empresas. Cuando lo trabajé ajustándolo precisamente a los contextos educativos. ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosociales en escuelas de México? Fundamentalmente, por lo reportado por un autor de Durango, Barraza, que es el que más ha trabajado este tema, es uno de los pocos, no hay mucha gente trabajando el tema de factores de riesgo psicosociales en las escuelas, sobre todo en los niveles básicos. O sea, hay más trabajo en los niveles educativos superiores, pero el nivel básico está todavía más descuidado, por eso me situé ahí, en el nivel básico. ¿Y cuáles son los fundamentalmente lo que aparece? En la carga laboral, o sea, hay mucha carga laboral, los maestros sienten que están muy cargados de trabajo, y cuando yo hice la investigación venía cambiando el modelo educativo, el dependiente, y estaban muy estresados precisamente por las cargas que implicaba las evaluaciones, las supervisiones, o sea, todo el sistema como estaba gestionándose los estaba cargando más allá incluso de lo académico. La ambigüedad de rol, que a veces no tienen claro qué hacer en las escuelas. Muchas de estas escuelas no tienen claro los perfiles, no tienen claramente cómo trabajan. Incluso a veces descubres que te dicen, sí, estamos por un modelo por competencia, pero siguen realmente en la práctica por un modelo por objetivo, y ya se están moviendo entonces un modelo por proyecto. Eso es como una práctica a veces como esquizofrénica, ¿no? Porque dicen que van por un lado, hacen otra cosa por otro lado, y ya en el discurso están de alguna forma introduciendo nuevas formas de trabajo supuestamente, que todavía no se convierten en práctica, ¿no? Y también es muy diverso, va muy en función de cada escuela. Por ejemplo, en las escuelas privadas vemos ya por tradición a veces que ya hay más apego, ¿no?, al modelo por competencia, pero en las escuelas que tienen otro tipo de perspectiva encontramos más diversidad con respecto a qué asumen y a cómo trabajan.
Y bueno, ya muy en relación con esto, la relación con la autoridad y los derechos laborales, con los sindicatos, es otro problema también que sobre todo en las escuelas públicas se destaca como una fuente de factores de riesgo psicosociales. El tema de que a veces o no se siente representado por los sindicatos o a veces realmente el sindicato no constituye desde su misión, visión social, no constituye un agente precisamente en las escuelas para apoyar al trabajador, ¿no? Sino que está coludido también con la autoridad y en fin, hay un grupo de dinámicas que se dan que esto no pasa en todas las escuelas, ¿eh? Aclaro que, digamos, es fuente en muchas de las instituciones y los maestros lo reportan como un problema. Y bueno, también los procesos asociados a la reforma educativa, al modelo educativo y a los movimientos que comienzan a aparecer de contrarreforma y de la nueva escuela mexicana. Esto de cambiar de modelos cada cierto tiempo a ellos les genera muchos problemas. Dicen que les es muy complicado porque apenas se están adaptando a uno y ya se los cambian, entonces tienen que comenzar otro y desde cero de nuevo, ¿no? Entonces, esto es otro problema que genera precisamente la aparición de factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Bueno, estoy diciendo factores psicosociales, factores de riesgo, riesgos psicosociales. Aquí aclaro con este esquema precisamente que hice para, bueno, que he utilizado mucho a la hora de, lo hice para la tesis, pero lo he utilizado mucho porque está muy operativo. Esto es precisamente en México cómo se ha ido asumiendo desde un punto de vista teórico el tema de los factores psicosociales y de riesgos salutogénicos, estrés y distrés. Lo primero es que los factores psicosociales del trabajo son todas aquellas condiciones que están presentes en un centro laboral, cualquiera. Vamos a ver después cuáles son precisamente las que más se trabajan. Cuando esos factores psicosociales del trabajo se convierten en factores negativos de riesgo que afectan negativamente al trabajador, entonces estamos hablando de factores de riesgo psicosociales que son los que yo he mencionado acá. ¿De qué estamos hablando? De carga de trabajo y demanda psicofísica elevada, de moving, acoso, hostigamiento, de escaso control y autonomía, de pobre recompensa y estimulación, de la violencia laboral y de la interferencia del trabajo en la familia y de la familia en el trabajo. Todo esto provoca o tiene un efecto negativo en el trabajador, provocándole distrés, y desde un punto de vista biológico, vemos que hay una presencia, desde un punto de vista fisiológico, mayor de cortisol. Desde un punto de vista psicológico, lo predispone precisamente al síndrome de quemarse por el trabajo, al burnout, y por supuesto, desde un punto de vista social, a la violencia laboral y académica. Desde un punto de vista salutogénico, cuando estos factores psicosociales ayudan, potencializan y permiten el crecimiento del trabajador, hablamos entonces de que se generan en las instituciones apoyo social, recursos materiales adecuados para el trabajo, reconocimiento y retroalimentación. Y aquí hablamos entonces del estrés positivo, que no se trabaja mucho. Yo considero que habría que movernos también a ver el EU3, ¿no? A ver cómo potencializar el EU3 en las instituciones, que a nivel biológico se produce adrenalina, que eso nos activa, saludable, psicológico, engagement, compromiso, y desde un punto de vista social, la participación comunitaria. Estos son los factores de riesgo psicosociales que la NOM 035 propone. Como ya les decía, cuando uno va al cuestionario, a los cuestionarios que se proponen, e incluso la metodología está más orientada a las empresas. No obstante, cuando uno analiza desde acá, uno encuentra de alguna manera que pudiera ajustarse al área educativa. Primero, el ambiente de trabajo, con las condiciones en el ambiente de trabajo, como deben ser, y si hay presencia precisamente de condiciones que son peligrosas o inseguras, condiciones deficientes, insalubres, trabajos peligrosos. Los factores propios de la actividad, que tienen que ver con lo que les decía de la carga, cómo son las cargas cuantitativas, cuánto trabajan, los ritmos de trabajo cómo son, si son acelerados, si son ritmos que están ajustados a lo que el trabajador puede hacer, la carga mental que tiene, la carga psicológica y emocional en la implicación de solución de problemas educativos, las cargas de alta responsabilidad, sobre todo en dirección, y las cargas contradictorias e inconsistentes. Esto es que muchas veces el trabajador no sabe qué hacer porque las órdenes o porque las orientaciones no están claras y le piden que trabaje de esa manera y muchas veces no se resuelve, ¿no? Eso también es un factor de riesgo psicosocial importante, sobre todo en la dimensión de cargas de trabajo. La falta de control sobre el trabajo es que el trabajador precisamente tenga poco control y autonomía sobre lo que está haciendo y la limitada o nula posibilidad de desarrollo. O sea, que no tenga crecimiento dentro de la empresa, que no crezca, que no haya movilidad dentro de la empresa o de la escuela o de la institución educativa. La jornada de trabajo, que tiene que ver ya con la jornada de trabajo extensa, más de las 8 horas, y la interferencia en la relación trabajo-familia, o sea, cuánto los problemas del trabajo afectan precisamente tu vida personal y tu vida familiar, o cuánto de tu vida personal o familiar afecta tu rendimiento laboral. Con respecto al liderazgo, en el artículo este que publicamos en la revista de la UNAM, yo decía que realmente la norma pone liderazgo, pero no mide liderazgo, no evalúa liderazgo, lo que evalúa son malas prácticas de dirección, porque se siguen confundiendo un concepto y otro.
fue una de las recomendaciones que hicimos. Y bueno, hablando de dirección, que yo le pongo aquí liderazgo, yo prefiero llamarle dirección, la escasa claridad de funciones y las características que tiene esos procesos de dirección, como son. Las relaciones, por ejemplo, está demostrado que la supervisión abusiva, que el hostigamiento, que el desconocer al trabajador como persona, precisamente es una fuente de estrés laboral, es una fuente de riesgo, ¿no? En las escuelas, en las empresas, en las organizaciones, si el director funciona desde esos modelos de dirección. Relaciones sociales en el trabajo, que implica las relaciones que se tienen entre las personas, digamos, que están en el mismo puesto, que son homólogos, también con la dirección y también con los subordinados, ¿no? Y la violencia laboral, que es un tema en México muy, muy importante, también descuidado, tanto la violencia psicológica como la violencia física, que es menos común, pero sobre todo la psicológica, ¿no? Sobre todo la psicológica es un tema importante para asumir precisamente el estudio de los factores de riesgo psicosociales que aclaro y sigo diciendo, son los que predisponen, son los predictores del estrés laboral docente. Bueno, este es el modelo de liderazgo transformacional y transaccional de Bajea Bolio. No voy a, por cuestiones de tiempo, abundar, les recomiendo que busquen precisamente el modelo de rango completo que trabaja desde 3 formas de liderar, ¿no? Una, que es no liderazgo, que es laissez-faire, o sea, dejar hacer, que prácticamente el director deja en manos de los maestros, la escuela, y prácticamente interviene muy poco. El liderazgo transaccional, que se basa esencialmente en el control, la estimulación positiva o negativa, más desde las perspectivas conductuales, muy necesario, pero únicamente con este la escuela no trasciende, únicamente con este la escuela no se potencializa. Para este se recomienda entonces un liderazgo transformacional que se basa en el carisma, tanto en los atributos y conductas del director, que esto significa, cuando se habla de carisma, en que el maestro, porque también podemos hablar de maestro como un líder transformacional, que no tenga el puesto de dirección con respecto a sus estudiantes, el maestro, el directivo, el agente educativo constituye precisamente un modelo a seguir, ¿no? Un modelo a seguir, y se basa esencialmente en esto, en que logre inspirar al trabajador, en que logre estimularlo intelectualmente, en que lo considere de manera individualizada y en que sepa usar el humor en momentos de tensión dentro de la institución. Entonces, esto a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, es el modelo de rango completo, que también en el caso de México, la validación que hizo Alejandro Ignacio Mendoza, ayuda mucho porque trabaja también 3 variables de resultado: la variable satisfacción, la variable esfuerzo extra y la variable efectividad. O sea, la percepción que se tiene con respecto a cuánto me satisface el trabajo que hace mi director, el esfuerzo extra que estoy dispuesto a hacer como trabajador y la efectividad que tiene el liderazgo de esta persona que me está dirigiendo. Esas 3 variables las añade al modelo de rango completo y son muy buenas porque, o sea, es muy bueno tenerlas porque cuando vas a hacer análisis estadístico te ayuda muchísimo a tener un mapa, una foto de esa institución respecto al liderazgo y a los resultados que está teniendo en las escuelas. En este caso, paso entonces a cómo se pasó a realizar, por ejemplo, en este estudio específicamente, del que, digamos, modelamos varias cosas. Este fue un estudio que se hizo acá en Ciudad Guzmán, en Jalisco, y dejo entonces, o cedo la palabra al doctor Felipe Santoyo para que en esta parte continúe. Gracias, Dani. Dialogar nada más de momento de cómo cuando uno tiene una área de estudio, una vez que uno filtra los criterios de inclusión y de exclusión, es decir, uno tiene un universo de interés, pero cuando uno filtra los criterios de inclusión y de exclusión, entonces lo que le queda ahí se le llama población. Y a partir de la población es donde se extrae la muestra. De tal manera que a través de un diseño polietápico, un muestreo polietápico, nosotros indagamos en una área de estudio de interés para nosotros que consistía en 131 escuelas y de 1.064 profesores. Entonces, primero, como primer paso, como primera etapa de ese muestreo es identificar si se posee un marco muestral. Entonces, el marco muestral es el listado de todos los posibles integrantes de la muestra, es decir, para que una muestra sea un buen muestreo, por llamarlo de alguna manera, consiste en que todos los elementos, objetos de interés, tengan la misma posibilidad de ser seleccionados. Entonces, como primer elemento es identificar si existe un marco muestral. Teníamos un marco muestral,
había un determinado número de escuelas y un determinado número de profesores. Posteriormente calculamos el tamaño de la muestra apropiada como una segunda etapa, y en esa segunda etapa vimos a las escuelas como si fueran conglomerados, es decir, de manera completamente aleatoria, obtuvimos por números aleatorios de la y fracción de escuelas, el número de escuelas que fungirían como elementos muestrales. ¿En función de qué? En función de dos elementos, del número de profesores que laboraban en esas escuelas hasta completar el tamaño de la muestra. De tal manera que a nosotros los tamaños de la muestra apropiados con el 95% de confianza y con 5% de error del investigador fue de 281 profesores, que como ya en la parte 3 de este muestreo polietápico nos permitió acercarnos directamente a las escuelas seleccionadas para encuestar a las personas. Adelantas 2, Dani, por favor. La siguiente. Gracias. Cuando nosotros tenemos fenómenos deterministas, es decir, si yo ejerzo una fuerza sobre un elemento, si le doy un puntapié a una piedra, yo sé lo que va a suceder. Es decir, es un fenómeno determinista. Pero donde está el ser humano, estamos hablando de fenómenos estocásticos que no es posible modelar como si se tratara de fenómenos deterministas. Entonces, la matemática hace uso de diferentes estrategias para analizar diferentes tipos de relaciones. En este sentido, quiero hablar un poquito de lo que son las ecuaciones estructurales, porque las ecuaciones estructurales nos permiten trabajar con constructos. Recordemos que el constructo es una variable no observada, denominada variable latente. Es decir, nosotros podemos visibilizar un conjunto de indicadores, un conjunto de conductas, pero ese conjunto de conductas significan algo, tienen algo en común. Entonces, subyacente a ese conjunto de conductas, nosotros es donde extraemos el constructo. Por eso podemos medir, por ejemplo, adaptabilidad. Es decir, no hay un adaptadómetro, pero sí tenemos un conjunto de conductas observables que me indican que ese conjunto de conductas, el individuo que posee ese conjunto de conductas, posee a su vez esa cualidad o ese constructo llamado adaptabilidad. Entonces, las ecuaciones estructurales nos permiten trabajar con variables latentes, es decir, con variables no observables. Pero también podemos tener diferentes tipos de asociación entre las variables. Por ejemplo, podemos encontrar relaciones incluso espurias. Acordémonos que aunque dos variables están correlacionadas, no implican causalidad, no implica que una causa a la otra. Puedo tener relaciones biunívocas, es decir, no sé si primero me deprimí y luego consumí muchas calorías por mi depresión y subí de peso. Entonces ya no sé si obesidad y depresión, cuál depende de cuál. O estaba deprimido y comí más, o comí más, engordé y me deprimí. Pero hay relaciones que no tienen una directriz. Hay otras relaciones como las que vamos a visibilizar a continuación, que es una relación, esta que está aquí en la parte inferior, de relación mediada o de mediación. Es decir, la variable y, que es mi variable dependiente, es el resultado de una variable que la genera, que la gesta, que en este caso es la variable x. Sin embargo, la relación entre la variable x y la variable y se da por culpa de una relación de x con z, que es la variable mediadora. Es decir, las variables mediadoras me dicen por qué hay una relación entre x y y. Eso lo explico mucho más claro en la siguiente diapositiva. Adelante una, Dani, por favor. Gracias. Justamente aquí que posteriormente regreso la palabra al doctor Dani. Justamente aquí, este es un modelo de moderación. Los modelos de moderación me están diciendo que yo tengo una relación entre los factores de riesgo psicosociales y el estrés laboral en los docentes, pero que esa relación puede ser distinta si eres hombre o eres mujer. Entonces, lo que se visibiliza en un modelo de moderación es cómo esta relación que se da, que está permanente, es diferente
dependiendo de la variable. A diferencia del siguiente modelo, adelante Dani, por favor, de un modelo, como este modelo de esta naturaleza es el que estoy explicando, es el modelo de moderación. Es decir, ante la misma evolución, ante la mayor presencia de factores de riesgo psicosociales, el incremento de estrés se visibiliza de manera diferenciada si es hombre o mujer. Entonces, los modelos de moderación me sirven para saber en quiénes está mayormente la presencia o están afectándose la presencia de la variable, mientras que los modelos de mediación, que son los modelos triangulares que presentamos hace un momento, me dice por qué está la relación. Entonces, sintetizo aquí, cuando nosotros trabajemos con constructos, hace un momento Dani comentaba sobre cómo hay instrumentos de medición que aún no están validados, que no reportan las propiedades métricas, y esto es porque los constructos también son dinámicos, son contextuales, es decir, lo que para nosotros es liderazgo en este momento y en este contexto, puede ser que con el tiempo evolucione y necesite una actualización teórica, necesite integrar otros elementos teóricos, y los instrumentos obtienen sus propiedades métricas no por el instrumento mismo, sino va a depender de la muestra de donde yo tome los datos. Por eso se requiere permanentemente que se esté revisando las propiedades métricas de los instrumentos con los que yo estoy midiendo los constructos. Y finalmente, cuando uno trabaja con constructos, es decir, con variables no observables, uno debe de utilizar estrategias de esta naturaleza que le permitan obtener conclusiones matemáticas en función de la interacción de esas variables no observables. De tal manera que concluyo con que la matemática, es decir, las conclusiones no se extraen, no se obtienen de los modelos matemáticos, se obtienen de una integración del marco teórico con la discusión de los resultados del modelo matemático. Pero el modelo matemático ayuda a visibilizar el fenómeno si es que el fenómeno está ahí. Entonces, para regresar la palabra a Dani, sintetizo con esto. Cuando hay que trabajar con constructos, con variables no observables, se hace uso de las ecuaciones estructurales como un mecanismo para visibilizar la interacción entre las variables. Eso es lo que hicimos matemáticamente en este trabajo. Adelante, Dani. Sí, bueno, creo que por cuestiones de tiempo no voy a poder mostrarles todos los resultados a profundidad. Estos trabajos están ya publicados, están en diferentes revistas, libros, y pueden visitarlos si quieren. Después les paso los links. Voy a pasar brevemente, ¿no? A los hallazgos, pero para que vean un poco cuestiones de evidencia qué resultados se tuvo. Bueno, aquí digamos está la organización de cómo fuimos midiendo cada variable, factores de riesgo psicosociales, estrés laboral y liderazgo. Ajá. Aquí vemos la escala de la OMS, que fue la que utilizamos precisamente para el estrés laboral. Aquí vemos la del MLQ, digamos los puntajes, las medias que nos dio en cada práctica del director, según lo que perciben los maestros. Y quiero mostrarles rápido los modelos que se generaron. Este fue el primer modelo matemático que explica precisamente cómo los tres liderazgos se relacionan. Bueno, los dos liderazgos y el no liderazgo se relacionan con los factores de riesgo psicosociales y el estrés laboral. Aquí se determina precisamente una relación en la que el liderazgo transformacional, el transaccional y el ICFER tienen una relación con los factores de riesgo psicosociales y una relación de predicción con el estrés laboral, y esto también con la variable estrés laboral. Este fue el modelo hipotético que de entrada sabíamos que por lo complejo no iba a corrernos completamente, ¿no? Entonces, este fue el primer resultado que se obtuvo, y es que precisamente el liderazgo transformacional tiene un efecto, una relación significativa y negativa, o sea, inversa, con los factores de riesgo psicosociales, y estos tienen una relación positiva y directa con el estrés laboral. En este segundo es otro modelo donde precisamente identificamos que también, aunque en menor medida, el liderazgo transformacional tiene precisamente una relación con el estrés laboral negativa e inversa, pero de menos 0.33. Revisando la teoría,
nos dimos cuenta que así reporta la teoría que pasa, que digamos la relación directa entre transformacional y estrés laboral es menor, o sea, es mayor cuando consideramos los factores de riesgo psicosociales como predictores, y evidentemente, por supuesto que, aunque es significativa, es muy pequeñita porque más allá del liderazgo hay muchas otras variables que explican el estrés laboral, y ya hemos ido hablando de ellas. Aquí tenemos el primer modelo de modulación, aquellos, digamos, son modelos de ecuaciones estructurales, este específicamente es de modulación. Este está publicado en la revista RIDE, una revista, bueno, la revista RIDE sí se llama, que es precisamente un modelo de modelación entre el estrés laboral y la efectividad, o sea, cómo el liderazgo transformacional precisamente afecta la relación entre el estrés y la negativa, entre el estrés y la efectividad. Ya ese anda por 33 citas, o 34 citas más o menos. Bueno, aquí está, digamos, el resultado desde un punto de vista estadístico, según los parámetros y tal. Y tenemos la otra, ya hablaba el doctor Bella, voy a ir rapidito con esto porque sé que estamos ya apretaditos con el tiempo, la de género y también los resultados desde un punto de vista estadístico. A partir de aquí, bueno, los hallazgos es que precisamente los modelos explican la variabilidad de la variable dependiente en el caso de modulación, en el caso de los dos, y se demuestran las hipótesis que teníamos con respecto a que el liderazgo transformacional afectaba la relación entre estrés y efectividad, y el género también cambiaba la relación precisamente entre liderazgo y estrés. El estrés laboral docente es percibido en un nivel medio, con diferencia significativa entre hombres y mujeres. Se confirma la relación entre factores de riesgo psicosocial y estrés laboral, siendo los primeros predictores de los segundos, eso nos dicen los modelos y confirmamos teoría. La variable género modula esta relación de dependencia entre factores de riesgo y estrés laboral docente, y resultado que confirma la necesidad de programas y estrategias de intervención en salud laboral que consideren esta relación. Bueno, el liderazgo transaccional y transformacional influyen en la disminución del estrés y de los factores de riesgo psicosociales también. El marco, digamos, teórico e hipotético se demuestra, y digamos ya lo que decía de la variable género. Bueno, hasta aquí sería mi presentación ahí como que a carretilla, corriéndole, para poderle dar toda la información posible de prácticamente, bueno, ya casi 6 años de trabajo. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctores. Felicitarles por esta investigación que han desarrollado. Y pues vamos a dejar espacio para, sobre todo, hacer más que preguntas y respuestas como tal, alguna serie de preguntas primero directas de quienes nos acompañan en esta oportunidad, en este webinar, y que pues que directamente les planteen una pregunta a ustedes, recordándoles a nuestro auditorio que de preferencia las preguntas sean breves, que a veces están cargados como de algunos comentarios adicionales, procurar la brevedad posible. Vamos a abrir espacio para las preguntas, y después de ello vamos a abrir un espacio para preguntas que se hayan escrito aquí en el chat interno. Entonces, les pedimos a nuestros colegas que nos acompañan el día de hoy que abran sus cámaras de manera libre, y si alguien quiere plantear alguna pregunta o un comentario, vamos a dar espacio para 3 o 4 y que puedan intervenir, por favor, para hacer preguntas a nuestros colegas. Y ya estoy también recopilando todas esas preguntas que nos están llegando a través del chat. Entre ellas, decirles de una vez que efectivamente que que van a tener acceso a esta grabación, porque se va a transmitir a través de las redes sociales de Universidad Hebraica, y les pido de una vez que vayan y le den un like ahí a las redes sociales de Universidad Hebraica, por favor. Aparecemos como Universidad Hebraica México. Vayan, denle un like y después pónganle muchos corazones a las transmisiones que tenemos, por favor. Entonces, bueno, si alguien libremente quiere hacer una pregunta directamente a nuestros invitados de honor el día de hoy, por favor levante la mano aquí en esta aplicación de Zoom. Y si no es así, voy a pasar a hacer las preguntas que están en el chat. Agradezco la presencia de la doctora Carolina Tapia, por cierto, aquí una conocida y gran amiga de la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo, que la veo por ahí. No sé si alguien quisiera plantear alguna pregunta directa. Si no es así, en lo que alguien se anima y se siente libre también de hacerla, nos pregunta Norma,
¿A qué se refieren con liderazgo transaccional? Es decir, habría que definir un poco acerca de qué se están refiriendo doctores con liderazgo transaccional. Y hay otra pregunta de Alicia Rodríguez que plantea en cuanto al género, ¿cómo se diferencian los resultados? Ya hicieron ustedes una apreciación de cuáles eran algunas de las diferencias que había entre cuestiones de género. Entonces le gustaría, yo supongo, a Alicia Rodríguez que profundizaran en las cuestiones de género. Y Fabiola Guillén, un saludo, Fabi, muchas gracias por estar aquí, una seguidora también de la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo que nos apoyó para hacer esta conferencia y que permanentemente sigue esas transmisiones. Ella pregunta, ¿hay elementos adjudicables como explicación o como justificación para entender la relación entre estrés laboral y los FRPs en la marcada diferencia entre hombres y mujeres? Bueno, ella puede extender la pregunta o explicarla en caso de que así lo quiera. Por lo pronto, estas preguntas y después vamos con algunas otras de nuestro auditorio, por favor. Muy bien, bueno, la primera pregunta refiere, según leo acá en el chat, al liderazgo transaccional. Bueno, el liderazgo transaccional es el que se basa esencialmente en los procesos de gestión, de estimulación, sobre todo esa estimulación cuando se habla es más bien estimulación económica, o económica sobre todo a través de bonos, a través de algún tipo de producto, incluso de dinero. Y tiene que ver fundamentalmente con el cumplimiento y el control de los procesos de gestión educativa. Yo lo estoy extrapolando al campo educativo, lo que se plantea desde lo empresarial. Se dice que sin procesos de gestión efectivos y sin procesos de gestión o de transacciones o de lo transaccional, esa negociación que se establece con el trabajador entre lo que tiene que hacer según la misión y la visión de las organizaciones y el rendimiento que tienen que tener, sin esa negociación se dice que es imposible pasar a un transformacional desde el modelo de rango completo. Por eso, cuando uno hace, por ejemplo, los estudios y ve las correlaciones entre transaccional y transformacional, para que la escuela funcione, tienen que ser altas. Y, digamos, correlacionadas positivamente. Sin un transaccional, el transformacional no se puede desarrollar. La escuela por sí sola puede funcionar nada más únicamente basada en gestión, sin transformacional, pero no se potencializa ni se transforma, crece. Y un transformacional solo, sin trabajar una buena gestión, no se le llama transformacional, se le llama, según lo que he leído, pseudo transformacional. O sea, se basa esencialmente la dirección y el liderazgo en el carisma y en todas estas cuestiones de considerar al trabajador, de estimularlo intelectualmente, de buscar crecimiento, pero detrás del trasfondo es personal y no institucional. O sea, el directivo precisamente busca crecer él como persona y hasta cierto punto usa a los demás en ese sentido. Prácticamente los demás terminan haciéndole el trabajo y él un poco motivando y él un poco acá en otro tipo de prácticas, pero sin procesos de gestión y de control efectivo. Entonces, por eso se dice que todas estas prácticas, tanto las transaccionales como las transformacionales, deben estar presentes para una efectividad del liderazgo. Bueno, ¿sigo? ¿Continúo? O... Sí, pueden continuar, nada más para hacer una acotación, digamos, un Sí. ejemplo irresponsable y reduccionista de mi parte, doctor, discúlpame, tú eres el experto, pero imaginemos lo transaccional, sobre todo como una transacción bancaria tal cual, ¿no? Donde tú insertas tu tarjeta y el banco te otorga en esa transacción, pues un monto económico, ¿no? Eso mismo sucedería, digamos, en tal caso del liderazgo. Tú haces algo para que ya sea el líder o la propia organización, digamos, obtengan algún rédito, algún beneficio, pero tú esperas algo de esa propia transacción, ¿no es así? Sí, lo que pasa es que aquí también hay que tener en cuenta dos procesos, los procesos de administración, tanto por excepción activa como activa o pasiva, ¿no? Estos procesos de administración implica que haya una buena regulación de los procesos administrativos y de los procesos de organización dentro de la institución. O sea, porque a veces satanizamos, no son dos liderazgos opuestos, son dos liderazgos que se complementan. Lo que pasa es que el transaccional solo, o sea, únicamente estimulando al trabajador o censurándolo si no, digamos, cumple, y administrándole los procesos para que llegue a los objetivos, únicamente ese no va a hacer crecer la escuela. Hacen falta también las prácticas transformacionales. Claro, eso porque muchas veces pasa que encontramos algunas prácticas que nos pueden parecer transformacionales con procesos pésimos de gestión.
Ajá, y de administración escolar. Entonces, eso tampoco funciona, porque el trabajador precisamente se siente engañado, o sea, prácticamente tengo yo que hacer el trabajo también del director. Entonces, deben estar todas estas prácticas complementadas y, sí, complementadas para que sea efectivo el liderazgo. Muy bien, muchas Aprovechando el gracias. aprovechando el espacio, Dani, están preguntando sobre la diferencia con el otro tipo de Sí. liderazgo, que es el laissez-faire, es decir, que es la ausencia total de liderazgo, ¿no? Es el famoso apagafuegos, el que no está presente, pero solamente llega cuando hay una emergencia. Pero gustas abrir un poquito esa diferenciación, Dani. Sí, el laissez-faire viene siendo el liderazgo, o sea, el no liderazgo, y es cuando precisamente el director prácticamente no dirige, no coordina, no administra, y únicamente se centra proceso en lo que los trabajadores hacen. El director únicamente entra en, digamos, a solucionar un problema si se le fue de las manos la situación. Si eso lo pone en problema a él, si no, no entra. Por supuesto, las organizaciones que funcionan, que hay algunas bajo este modelo, no resultan, o sea, generalmente son organizaciones que terminan o cambiando de director, la organización tiene muy malos resultados, ¿no? Con respecto a esto. Claro. Aquí una cosa importante, una de las dimensiones, el problema es que esto es como una especie de comercial, ¿no? Como una especie de paseo muy general sobre estos temas, ¿no? Pero hay cuestiones ahí, digamos, que hay que diferenciar porque no da tiempo a darlo todo. En el de rango completo, por ejemplo, administración por excepción pasiva, que es cuando, digamos, el director hasta cierto punto intenta corregir, pero lo hace de una manera muy pasiva, muy suave, se parece a veces al laissez-faire. Lo que en este caso sí está sujeto a un proceso orientado a la corrección, y en este otro caso no. Pero, como me decía Ignacio, Alejandro, son cuates, saben a tomar juntos, pero no son lo mismo, ¿no? Esto pudiera después profundizar, si tienen, digamos, algún tipo de dudas con esto, enviarle algún material para que lo revisen, pero no es tan sencillito, no lo vean así como que, sino que esto lleva precisamente un estudio a profundidad teórico, en diferenciar precisamente los constructos y las dimensiones y los indicadores de cada constructo, y también después cómo se traduce en prácticas, ¿no? Cómo esto se traduce después en prácticas. Claro. Muy bien. Hay dos curiosidades, bueno, dos preguntas relativas a las cuestiones de género. ¿Cuál es la razón de esas diferenciaciones y si pueden profundizar un poco más acerca de las diferencias entre los resultados en términos del género? A ver, quiero aclarar una cosa aquí, que es importante. La estadística te da de alguna forma una tendencia de qué está pasando, pero la explicación hay que irla a buscar a profundidad luego con lo cualitativo, ¿no? Estudios que sí reconozco que acá están pendientes no por nosotros, sino por entrar después a estos procesos para explicar esto, ¿no? Tienes dos caminos. Uno es irte precisamente, que es el más efectivo, en primera instancia, hacia esos lugares a profundizar. De hecho, en las empresas, por ejemplo, no nos ha ido tan mal con eso, porque los gerentes quieren que le digamos qué pasa, ¿no? En una empresa que trabajamos hace poco, encontramos que era que, por ejemplo, las mujeres directivas eran las más estresadas porque ellas se sobrecargaban, porque terminaban haciendo el trabajo a los trabajadores y no querían buscarse problemas, ¿no? Pero en las escuelas sabemos que pueden ser otras cuestiones, ¿no? Pueden ser otras cuestiones según lo que la teoría reporta. ¿Qué pasa con lo que hemos leído respecto a la teoría? Las mujeres, por supuesto, están más sobrecargadas en términos de roles. Ajá, porque dirigen las escuelas o están, digamos, sobrecargadas con la actividad docente, y luego también tienen que en casa entonces realizar, ¿no?, determinados roles asignados por género, ajá, por cuestiones patriarcales y todo esto que hemos hablado. Entonces, esta es una de las causas fundamentales que ellas reportan, que tienen doble carga, ¿no? La carga acá de trabajadoras, y también en la casa tienen que hacer muchas veces, porque no tienen apoyo, las tareas domésticas, la crianza de los hijos, sigue recayendo por las cuestiones tradicionales en ellas. Y esa puede ser una de estas causas. Y también al interior de las escuelas hay que ver, yo a eso no lo puedo asegurar, pero hay que ver cómo se están reproduciendo ahí las relaciones de poder en términos de género. Ahí no sé, ahí me quedo, ahí hay un tope en el que no puedo porque no me gusta especular, y esto pudiera ser también otra fuente o otra área de investigación, ¿no? Otra área de investigación. No obstante, si es lo que está saliendo, incluso con esta muestra que es bastante grande, como particularidad presentamos este resultado de una red iberoamericana en RIPOT, en el Congreso CIAPOT se llama. Nos invitaron a una mesa para reportar precisamente estos resultados, una mesa iberoamericana con, bueno, doctores de Brasil, de Perú, de acá de México, de Veracruz también. O sea, hubo una representación bastante variada, variopinta con respecto a estos temas, y hubo ciertos acuerdos con estos resultados de que pudiera estar pasando en sus contextos de manera similar. Es lo que puedo decir hasta el momento. Iría por sobrecarga de rol y tal vez por cómo se reproducen estas relaciones de poder, eso no lo puedo asegurar, al interior de las instituciones educativas. Bueno, eso toca.
Sí, por Me favor. gustaría comentar justamente sobre la limitación de la matemática. Es decir, cuando nosotros decidimos abordar un tópico de investigación desde la perspectiva cuantitativa, la limitación justamente es esa. El modelo matemático nos va a decir qué variables están relacionadas, pero necesitamos de un apartado cualitativo para que nos diga el significado de esas relaciones. De tal manera que los métodos mixtos, hay investigaciones o hay tópicos que orientan forzosamente hacia un método mixto de investigación. Porque la parte cuantitativa, por supuesto, visibiliza una parte del fenómeno, pero el significado de esos resultados solamente será extendido a profundidad, entendido a profundidad, si retomamos algunos elementos de los métodos cualitativos. Entonces, desde nuestra perspectiva, favorecer los métodos mixtos de investigación es una necesidad imperante, sobre todo cuando hablamos de este tipo de tópicos, insisto, donde la matemática se queda corta. Claro, muy interesante. Aún así, bueno, se dibujan bastante bien desde mi punto de vista algunas de los condicionantes relativas a, pues, las condiciones de las mujeres en torno a, al ejercicio de liderazgo en escuelas, y son algunos puntos que ya tomaba aquí en nuestro chat Bárbara Barragán y nuestra directora Fabiola Guillén también. Bueno, pues muchísimas gracias por esa respuesta. Obviamente la profundización y la contextualización de ambos fenómenos será una cuestión interesante. Tenemos algunos otros comentarios en el chat. De hecho, está que arde aquí para... ustedes pueden ver todas las preguntas que se están generando y comentarios. El doctor Muriel pregunta, ¿cómo puedo? Bueno, la pregunta de los 50,000 millones, ¿cómo puedo dejar de tener estrés laboral siendo un docente en una universidad privada? Muchas gracias, doctor Muriel. Su pregunta muy interesante, y creo que algunos esbozos podrán, digamos, aportar. Obviamente no la respuesta, no la fórmula, pero sí algunas cuestiones que los doctores hayan investigado. También Alejandra Garrido pregunta, interesante el tema, ¿sería conveniente aplicar un estudio en una ciudad con más variables? El resultado podría contribuir a los indicadores que hoy en día se solicitan a los empresarios. ESG. Y dice también la doctora Carolina, excelente exposición, muchas felicidades a los ponentes, gracias doctora por estar aquí. Muchas gracias, un trabajo muy interesante, dice Leandro Caro. Y Laura Elenas dice, gracias por la información, muy interesante. No sé si quieran plantear algunas de las cuestiones, sobre todo, abordar algunas de las cuestiones, sobre todo la pregunta que hace el doctor Muriel con respecto a, cómo se puede, qué, digamos, orientaciones se pueden aportar para que desde el liderazgo, por lo menos, no se fomente el estrés laboral en los docentes, ¿no? Sí, aquí hay una pregunta interesante, esa pregunta es interesante, Miguel, y aquí hay que ser, por ejemplo, en el área educativa, ya centrándonos en el área educativa propiamente, porque como le decía, las empresas es otro tipo de dinámica. Las empresas, por ejemplo, la mayoría de los programas que hay de reducción de factores de riesgo psicosociales y de estrés laboral, incluso las capacitaciones a los directivos, se dice que no están accesibles a las MIPYMES, por ejemplo, están más bien accesibles a las grandes empresas que tienen el recurso para poder pagarlo, y por tanto no se ha democratizado este tipo de trabajo. O sea, sigue pasando por lo económico como mediación para resolver esos problemas, ¿no? A no ser que encuentre precisamente, como nosotros, ¿no? Investigadores que de alguna forma se estén impactando, al menos en MIPYME y en empresas pequeñas, ¿no? Ahora, en el caso de las escuelas, las lógicas son diferentes si es pública o si es privada, ¿ya? No obstante, sí hay algo que creo que es importante, y es que, por ejemplo, las políticas de salud, creo que la pandemia ahora ha obligado a eso, pero al menos cuando empezamos las investigaciones no, y no. O sea, las políticas de salud y las políticas educativas no estaban, digamos, articulándose para resolver estos problemas, porque tiene que partir precisamente del nivel macro para que tenga algún efecto, ¿no? Ya les decía, por ejemplo, Argentina ha logrado por los sindicatos que exista un delegado de salud laboral en las escuelas que vela precisamente porque estos factores de riesgo no aparezcan. O sea, hay protocolos de hostigamiento, hay protocolos que tienen que ver con la sobrecarga laboral, hay protocolos que tienen que ver con el propio trabajador y el malestar que puede sentir en el trabajo docente.
¿ya? Eso es un tema interesantísimo, el tema del malestar subjetivo respecto al trabajo, y al trabajo docente es un tema ahí pendiente, que habría que trabajar, que lo está provocando, ¿no? Entre otras muchas cosas tiene que ver lo director, o sea, la influencia del director, pero fíjate, en una escuela que trabajé, me encontré al personal súper que estresado, súper que estresado. Veo, digo, o sea, voy desde mi hipótesis, ¿no? El director acá, ¿qué está pasando, no? Cuando llego con el director, sus prácticas muy transformacionales, lo viví con él. Y cuando voy a las reuniones, ¿qué está pasando? No era el director, o sea, no era el estilo de liderazgo, por eso ahí vemos que, digamos, es menor. Era precisamente los temas de la política educativa, los supervisores, las evaluaciones educativas que les hacían, o sea, todo lo que tenía que ver con una carga añadida a la que ya el director de alguna forma modulaba desde su liderazgo. O sea, que únicamente el liderazgo no es la panacea, es una de las variables que contribuye a que precisamente no haya estrés laboral, ¿no? Entonces, en el caso de cómo hacerlo, aquí hay dos perspectivas. Hay una perspectiva que es la que estoy yo viendo ahora mismo, que es psicosocial, una perspectiva que tiene que ver con las relaciones sociales en el trabajo, y en las que el director precisamente debe provocar cooperación, debe provocar colaboración, participación, proyectos educativos en común, precisamente para generar liderazgos y prácticas transformacionales, y esto reduzca el estrés laboral porque se demuestra que sí modula esta relación. Pero hay una perspectiva también psicofisiológica. ¿Qué le digo con esto? Se elevan los niveles de cortisol y ya usted va a empezar a presentar problemas que ya están escritos, no abunda en esta parte porque estaba en la parte más psicosocial, pero ya están escritos, por ejemplo, con problemas en las cuerdas vocales, con artritis, con problemas de fibromialgia, o sea, problemas con lo osteomuscular. Son enfermedades ya frecuentes en el gremio magisterial, que tienen que ver esencialmente con la exposición a cortisol y que tienen que ver esencialmente con el estrés. Entonces, aquí es una perspectiva clínica que es diferente, vaya a psicoterapia y también hágase chequeos médicos cada cierto tiempo. Ojalá como en instituciones empresariales, por ejemplo, españolas, que ya tienen su médico laboral, o sea, su médico que estudia las enfermedades del trabajo, ojalá tengamos eso un día en las escuelas mexicanas, ¿no? O sea, algún personal clínico de salud que se esté ocupando y checando urea, que esté checando todo lo que tiene que ver con la exposición precisamente al cortisol y a todo lo que provoca a nivel fisiológico para preservar la salud de las personas y garantizar el desarrollo humano, ¿no? Que es al final por lo que se apuesta. Bueno, pues muy interesante y saber que es multifactorial estos elementos digamos, que generan ese estrés y esos factores de riesgo psicosocial. Por último, la última pregunta, doctores, ya para ir cerrando. Nos pregunta Alejandra Garrido a través del chat. En cuanto al ámbito educativo, ¿se puede aplicar esta investigación para tener un resultado en torno al trabajo del equipo? A fin de eliminar estereotipos cuando se incorporan en el ámbito laboral y disminuir los factores de riesgo psicosocial? Sí, lo que pasa es que lo que más nos ha funcionado, al menos en las empresas, es establecer políticas y establecer protocolos y reglamentar. Es lo que más nos está funcionando, así por decirlo de manera práctica, ¿no? Sí, hay programas de sensibilización, hay programas, todo esto lo conversamos, pero si el trabajador no ve que eso se traduce en una práctica de control, tengo que decirlo así, muy pocas veces se mueve, muy pocas veces se mueve al cambio. Y a veces sí hay que aplicar métodos un poquito más de corrección, ¿no? Más correctivos. Claro. O sea, puede que tu cosmovisión no coincida con lo que yo como política establezco en mi empresa, con lo que yo como política establezco en mi escuela. Cuestiónate entonces si esta es tu institución o cuestiónate si estás abierto al cambio, ¿no? Es, digamos, a ver, es que esto genera, estos temas, como son temas tan novedosos, generan ahora mismo más preguntas que respuestas, ¿no? Con respecto a esta situación y a lo que les estoy presentando. Digo, cuando uno se acerca a ello, sí, las respuestas muchas ya están, pero por cuestiones de tiempo, o sea, cada pregunta casi que responde, ¿no? A todo un tema. No obstante, sí les digo esto al menos en la práctica, en lo que no hemos hecho en las empresas, nos ha funcionado así. ¿Qué pasa? Las escuelas tienen otras dinámicas. Lo estoy viviendo en la escuela que estoy trabajando ahora como profesor. Estoy viviendo que también estoy haciendo intervenciones allí que lleva otras lógicas. Uno no puede ir tan rápido, ¿no? O sea, en el proceso de toma de decisiones, como en una empresa, que prácticamente el gerente tiene más libertades, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. En las escuelas, sobre todo públicas, uno tiene que ir con otras, respetando incluso una historia, ¿no? Una historia de organización, respetando incluso una historia del gremio y cultura organizacional sobre todo. Rescatando un poquito el comentario del doctor Miguel sobre los fenómenos multifactoriales y estocásticos todavía, resaltar el elemento del diagnóstico. Es decir, tenemos
muy buenas herramientas de diagnóstico que nos permiten orientar por dónde pudiera ser las causas o las fuentes, los orígenes del estrés, de alguna serie de elementos, o precisamente la norma 035 que permite identificar los factores de riesgos que, dicho desde otra perspectiva, pueden ser elementos que van a potencializar patologías. Son elementos no visibles que están ahí, o sea, son variables latentes que están ahí presentes que pudieran o no desarrollar las patologías, pero se permite generar un diagnóstico previo y lograr intervenir para erradicarlos, minimizarlos o atender las causas. Pero sí me parece que los diagnósticos son importantes. Sí, aquí hablaba una cosa de cultura que ya, digamos, para cerrar esta parte, que no quería pasar por alto. Por ejemplo, los estudios que revisé en Argentina y también en otros lugares, creo que no se diferencia, y en otros contextos, Chile también, en Chile sobre todo también, sobre este tema, se dice que hay una cultura ya incluso de naturalización de la enfermedad por el trabajo docente. Es normal enfermarte porque trabajas en educación. Es normal tener problemas de la voz, es normal tener artritis en las manos, es normal tener presión alta, diabetes, porque bueno, así es, ¿no? O sea, incluso se ha naturalizado el hecho de que nos podemos enfermar. Y desde ahí hay que partir. Desde ahí hay que partir, yo creo, cambiando esta cultura, porque no tenemos por qué enfermarnos, todo lo contrario. Debemos generar prácticas saludables. No hablo solamente de estilos de vida saludables, hablo también de prácticas educativas, o sea, prácticas en términos educativos, ¿no? Que precisamente nos lleven o coadyuven precisamente a que no nos enfermemos y que nos cuidemos, ¿no? Que nos cuidemos. Bueno, pues habrá muchas otras dudas, yo creo que quedarán abiertas muchas participaciones. Ojalá, y bueno, y aquí me uno mucho a lo que está planteando algunos colegas que hablan acerca de un tema imprescindible en las organizaciones educativas. Muchas gracias por compartir su trabajo, etcétera. Todas estas loas que hacen a esta investigación que ustedes nos han presentado. Y agradecerles a ambos, doctor Eccherri y doctor Felipe Santoyo, por su colaboración en este webinar, y ojalá que no sea la última vez. De hecho, voy a leerles la constancia que se les va a hacer llegar a través de su correo electrónico para impulsarles a que por favor sigan participando en estas actividades que tenemos dentro del área de educación de la Universidad Hebraica. Dice: Ciudad de México, a 27 de marzo del 2023. Sirva la presente constancia para dar constancia y agradecer su aporte en el webinar Liderazgo Educativo en el Estrés Laboral y los Factores de Riesgo Psicosocial, realizada el día de hoy en la Universidad Hebraica de México. El webinar fue sustancial para dar luz sobre las variables que influyen en el estrés laboral desde la Dirección de Organizaciones Educativas. Esperamos contar con su amable participación en ocasiones posteriores. Atentamente, y la firma de un servidor, doctor Miguel Ángel Díaz Delgado, jefe del área de educación de la Universidad Hebraica de México. Pues muchísimas gracias, doctores, por esta participación. Muchos mensajes dentro de nuestro chat y seguramente que la conversación va a seguir a través de las redes sociales. Recordarles, por favor, que vayan a nuestras redes, Universidad Hebraica México, en Facebook, en Instagram y en Twitter también. Agradecerles, doctor Dani, doctor Santoyo. Linda, ¿algo más que decir? Solo agradecer, de verdad. Creo que, como bien puse en el chat, hay mucho que profundizar. Y me llevo yo una frase que dijo el doctor Dani: no podemos naturalizar lo que no es natural. Así que, bueno, pues gracias a todos, y de parte de la Universidad Hebraica, gracias Miguel por esta aportación con estos dos grandes líderes, y gracias a todos por haber participado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y estamos en comunicación. Un abrazo. Gracias por la invitación. Buenas Muchas noches. gracias.